Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es una expresión satánica y por tanto esos bienes culturales, esa expresividad del pueblo dominicano está echada al traspatio. Por eso el Ballet Folclórico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo mantiene por lo menos viva la tradición de expresiones culturales, de más de 25 expresiones culturales populares del pueblo dominicano, y las mantiene la tradición en sus montajes. Y además está el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es aquel que pertenece a toda la humanidad, aunque sea creado por un sector en específico. En este país hay dos ejemplos que han sido declarados por la UNESCO a partir del 2006 como patrimonio cultural intangible de la humanidad, que son el Teatro Popular Danzante de los Cocolos en San Pedro de Macorís, denominado por nosotros como Buloya, y la Cofradía del Espíritu Santo en Villamella, que nosotros le llamamos los Congos de Villamella. Esas dos expresiones populares del pueblo dominicano y culturales están declaradas como patrimonio intangible. La una fue declarada en el 2003 y la otra en el 2005. ¿Qué significa eso? Que incluso el Estado ha tenido que en sus políticas, en sus leyes, ingresar los términos de cultura material y cultura inmaterial. Además, debemos recordar que hay una división clasista en el arte. En el Teatro Nacional nunca vas a ver que se presenten el Gagá, los Congos, el Pri-Pri, a menos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo o una institución en particular los lleve expresamente y los lleve para allá. Pero desde el Ministerio de Cultura eso es algo que no va a pasar. Que se haga un espectáculo en el Teatro Nacional o en la Sala Enriquillo Sánchez del Ministerio de Cultura con los ritmos folclóricos del país, a menos que no le deje un beneficio pecuniario económico a los que los están organizando. Monserrate, si tenemos esas dos riquezas culturales, los Buloya en San Pedro y la cofradía aquí en Villamella, ¿por qué, siendo patrimonios universales en términos culturales, el Estado Dominicano entonces no se preocupa, o la Universidad Autónoma, de que estos ritmos, géneros o patrimonios se repliquen en otras zonas? Es como si fuera exclusivo de San Pedro de Macorís y exclusivo de Villamella, y que esto no puede extenderse a la zona norte o a la zona sur del país y propiciar que otros grupos culturales, otros grupos humanos puedan también implementar o hacer suya esta tradición, de modo que no perezca. Porque es posible que no tengan ni siquiera relevo o en San Pedro o en Villamella. Entonces, pudiéramos estar también a la puerta de que estos grupos desaparezcan. Eso es posible, pero no, en la actualidad no, porque tanto los Congos de Villamella como el Teatro Popular Danzante tiene un grupo de jóvenes interesados en sus regiones, interesados en continuar con eso. Además, tú tienes que saber que estas expresiones son fruto de la traída de grupos de inmigrantes al país, que desde 1945, en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, trató de blanquizar todo lo que fue todo lo que es la frontera del país, porque después del corte de 1937, la matanza de haitianos y esa fobia que le tenía Trujillo a los negros, entonces los intelectuales de la época forjaron una estrategia de traer núcleos de pobladores, sobre todo de ascendencia blanca, ya sean árabes, ya sean alemanes, ya sean franceses, ingleses, incluso trajeron japoneses y chinos. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que en La Vigía, en mi pueblo natal, Dajabón, se instalaron un grupo de japoneses. Yo recuerdo a Tomio Yamamoto, Shinichi, Osamu, Katsue Komatsu, todos ellos vivían ahí en La Vigía y formaron una colonia allá en mi natal Dajabón. Y además están los Domínguez y los Carrasco, que se asentaron tanto en Dajabón como en Santiago Rodríguez y los llevaron
de ascendencia española y los llevaron para allá para blanquizar un poco, es decir, poner un poco más blanca la frontera dominico-haitiana en esa época, y todo eso ha traído una amalgama en la cultura dominicana, y por eso tenemos esa variedad y esa riqueza de expresiones. Incluso tenemos esa variedad y esa riqueza en el arte culinario, en la gastronomía. En cada región del país la gastronomía es diferente, usamos los mismos ingredientes, usamos los mismos sazones, sin embargo el sabor, el olor, la consistencia de cada una de las comidas es diferente, y esa es una riqueza cultural que el pueblo dominicano debe importantizar. Pienso que me le da de lado a la pregunta de los Uloy en San Pedro y lo de aquí de la cofradía de Villamella. Yo pienso que son expresiones culturales que se pueden agotar, se pueden extinguir, porque siguen focalizadas en estos dos puntos. Surgieron ahí con unos ciudadanos que nos llegaron de las islas del Caribe, de las islas inglesas, llamados Cocolo, en ambos lugares. Pero yo pienso que esto hay que repensarlo. Valga aquí la redundancia. ¿Cómo entonces, lo voy a plantear de otra manera, introducir en la currícula, en el pensum académico, desde la primaria hasta la universidad, tanto el arte como la cultura, de modo que estas expresiones pudieran trabajarse desde las aulas y no que en un punto geográfico tan marcado de San Pedro de Macorís o de Villamella, en el caso de estas dos expresiones? Puede ser la del Pri en Bayaguana, o puede ser la del Guayubín en Puerto Plata o en otra zona, que pueda trabajarse de modo y manera que las nuevas generaciones conozcan las diferentes expresiones culturales que al discurrir de la historia nos hemos dado como pueblo. Hemos tenido en un momento dado géneros musicales o culturales de una amplia aceptación en una región. Entonces, el dominicano como tal debe tener clara su identidad, y eso hay que trabajarlo, porque lo otro es que nos vayamos disolviendo con el transcurrir del tiempo. Voy a responder tu pregunta específicamente. En la pensa dominicana, desde el kinder o desde el maternal o desde primaria, como le queramos decir, la cultura es un eje transversal. Transversal quiere decir que atraviesa todo el sistema educativo hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y a propósito de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que cuenta... ¿Es o debe ser? Debe ser. Porque no es. Aquí en el país no lo es, pero es un eje transversal de la educación. En todos los países que se han desarrollado, que han logrado un desarrollo sostenido, formal y continuo, la cultura ha sido un eje transversal en la formación del individuo como ser humano, porque es lo que le da su propia identidad, es lo que le da su propia caracterización como sujeto individual y como sujeto colectivo. Entonces, en nuestro país eso no ha pasado. En nuestro país la cultura y el arte ha sido un relleno para actividades puntuales. Se ve como un relleno, no como algo, como una principalía. Y hablando de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que cuenta con una facultad de artes, que tiene una licenciatura en artes dramáticas, que tiene una licenciatura en música, que tiene una licenciatura en artes publicitarios, que tiene una licenciatura en diseño de moda. No hay una licenciatura para las artes folclóricas y para las expresiones folclóricas del pueblo dominicano. Entonces, en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo debe pensarse un programa de estudios para esa área. En principio, si no como licenciatura, por lo menos en diplomado. O en un diplomado también podría ser posible. Para empezar. Y además yo recuerdo que en los colegios de las monjas, de los jesuitas, de las monjas, sobre todo es mi experiencia en mi pueblo, todos los fines de año, todos los alumnos teníamos que participar en un programa, en un montaje, tanto teatral como de canto, de poesía. Se hacía una especie de espectáculo final del año y todos los estudiantes de cada curso tenían que participar en eso, e incluso nos daban artes manuales. Yo aprendí a bordar, a tejer, a pintar en el Colegio La Altagracia, allá en mi pueblo, Dajabón, y todas esas artes manuales que
que se la dan ahora exclusivamente a las mujeres. Yo sé bordar mi propia camisa, yo sé diseñar, yo sé coser mi propia camisa, yo sé coser mis propios pantalones, yo sé surcir, yo le sé pegar un ruedo al pantalón, y todo eso tiene que ver con el proceso cultural y el proceso de la identidad de cada sujeto, de cada individuo en su toma de conciencia a través del proceso educativo formal. Entonces, todo eso es cuestiones que el Estado debe rescatar, y es el Estado el que tiene que influir en que se rescate y que se integre en los programas educativos desde el kinder, desde preescolar, todo eso. Yo veo que en preescolar a los niños lo ponen a pintar, a colorear, a hacer dibujos, lo ponen a recrearse y lo ponen a hacer actividades culturales, pero después que pasan a primaria, eso se olvida. ¿Por qué se olvida? Porque no está integrado en la pensa de estudio, en el programa de estudio aquí en nuestro país, y es una obligatoriedad del Estado dominicano, es una obligatoriedad de la universidad, que es la universidad del Estado, de no permitir que las expresiones culturales del pueblo dominicano perezcan. Es una obligación de nuestra universidad. Así que es un llamado de atención a las autoridades y a los posibles rectores en la próxima contienda electoral del 2018 a que piensen en que esos valores, esas expresiones culturales del pueblo dominicano pudieran desaparecer si organismos tan importantes como la Universidad Autónoma de Santo Domingo no valoran en su pensa, en sus programas de estudio, que eso pueda continuar reproduciéndose. Finalmente, Aristóteles, a propósito del tema, hay una oficina del Estado, Patrimonio Cultural, pero eso no conecta con la población, no conecta con la ciudadanía. Es una institución que tiene que ver con el tema que estamos abordando. Así es. Que hace un trabajo bueno, malo, medio, de largo alcance, de corto alcance, muy puntual, no lo sé, porque yo mismo no conozco el alcance o el radio de acción de esta institución. Pero hasta dónde ese trabajo que debe hacer esta oficina conecta con la población o con la academia, y que la ciudadanía pueda saber, conocer el alcance, el rol de esta institución de cara a conservar o a preservar ciertamente un patrimonio cultural del pueblo dominicano, que en algunos casos son patrimonios universales. Debo confesar que Patrimonio Cultural ha realizado un trabajo bueno hasta el momento. No excelente, pero bueno. Recuérdate que dentro del patrimonio cultural intangible está la zona colonial del país y a los monumentos coloniales, y Patrimonio Cultural le ha dado seguimiento e incluso le ha dado mantenimiento a muchos de estos monumentos. Lo que le ha faltado a Patrimonio Cultural es lo que tú me preguntas, es la integración con los diversos actores y con los diversos pobladores que tienen que ver con el uso y la conservación de esos recursos. Ellos lo han conservado muy bien, pero no hay una educación de cómo tú puedes aportar, no hay una educación a la población que vive en los alrededores de esos monumentos, de esos patrimonios. Incluso el patrimonio cultural debiera ser el guardián de los congos y del Teatro Popular Danzante de San Pedro de Macorís, es decir, los Guloya, debieran ser los custodios de ese patrimonio. Sin embargo, en la actualidad, creo que quien tiene una relación real y efectiva con ese patrimonio intangible es el Ministerio de Cultura a través de uno de sus departamentos. Es decir, la relación a través de uno de sus departamentos. Pero son patrimonio de la humanidad. Son patrimonio nacionales. Exactamente, y el Estado dominicano es el que debe darle en todo caso un seguimiento, y es el que debe exigirle a la Universidad Autónoma de Santo Domingo su integración para la preservación de este patrimonio cultural universitario, porque no podemos concebir la Universidad Autónoma de Santo Domingo divorciada totalmente del Estado dominicano, y el Estado dominicano no puede divorciarse totalmente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque la